Buenas tardes, me presento, mi nombre es Fabián Benavides, yo soy estudiante del programa de Administración de Empresas primer semestre. En este video quiero mostrar los temas vistos en la materia Fundamentos de Economía dictada por el profesor Gilberto Molina. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre diferentes conceptos de la economía, ¿sí? Y planteando también una serie de ejemplos. Entonces, pues la economía, empezamos con su definición, es la administración de recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. La economía tuvo su origen en Grecia en el año 362 a.C. por el político y filósofo Genofonte, donde él, a través de un libro que escribió, donde analizaba los diferentes comportamientos políticos, religiosos y culturales que se daban en ese entonces en Grecia, utilizaba mucho este concepto. La economía, dentro de su estudio, responde a tres preguntas importantes, que es el qué producir, cómo producir y para quién producir. Adicional a ello, dentro de su enfoque, tiene dos enfoques principales, un enfoque microeconómico y un enfoque macroeconómico. El enfoque microeconómico lo que analiza o estudia son los comportamientos que existen dentro de las familias, de los hogares y dentro de las empresas. Y analiza diferentes factores como los ingresos, los gastos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y el enfoque macroeconómico lo que analiza son los fenómenos que pasan dentro de una sociedad, dentro de un país o en el mundo, como por ejemplo el desempleo, la inflación, ese tipo de factores analiza la macroeconomía. Dentro del estudio de la economía encontramos los sistemas económicos, los cuales me permiten organizar la actividad económica de una sociedad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la producción de bienes y servicios, en cómo se distribuyen esos bienes y servicios, teniendo en cuenta al igual los factores de producción. Entonces recordemos que los factores de producción son los recursos naturales, la tierra, ¿sí? El trabajo, el capital y las habilidades empresariales, que muchas veces son dominadas por el Estado o por el sector, por el Estado, por el sector privado o mixto, ¿sí? Una parte del Estado y una parte del sector privado. Recordemos que dentro de los sistemas económicos más importantes encontramos pues las comunidades primitivas, el esclavismo, el feudalismo, ¿sí? El capitalismo, el mercantilismo, el capitalismo, socialismo, y paralelo a ello encontramos las economías mixtas también, que son importantes. Adicional, dentro del estudio estudio de los sistemas económicos también encontramos que a lo largo de la historia se estudiaron las escuelas del pensamiento económico, ¿sí? Donde se permitió analizar la economía, o sea, donde permitió que la economía, en base a un concepto, analizara diferentes fenómenos que ocurrían dentro de una sociedad, y dejó de ser un término a ser una ciencia de estudio. Y allí empezaron a surgir diferentes escuelas del pensamiento, como son la escuela clásica, la escuela antiliberal, la escuela matemática, la escuela keynesiana. Para mí una muy importante fue la escuela antiliberal, la cual pues su máximo representante fue Karl Marx, y él habla de un concepto muy importante que es la plusvalía, ¿sí? Que hoy en día también es aún tema de discusión. Me parece muy importante esa escuela del pensamiento. Adicional a ello, dentro del estudio de la economía encontramos los modelos económicos, los cuales son simplificaciones de la realidad que me permiten analizar cómo funciona un sistema económico. Esos modelos económicos tienen unos objetivos, ¿sí? Y uno de ellos me permite predecir los resultados de las actividades o de los hechos que se realicen en base a supuestos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ellos puede ser la frontera de posibilidades de producción de dos bienes. Vamos a hacer ese ejemplo. Recordemos que la frontera de posibilidades de producción me permite mostrar o muestra la máxima cantidad producida de un bien sin alterar la producción del otro bien, manteniendo que es constantes, ¿sí? Los factores de producción. Entonces, supongamos yo tengo botas y guantes. Si yo utilizo la misma cantidad de factores de producción tanto en un producto como en el otro, guantes y botas y guantes, voy a mantener una producción que eficiente. Pero si dada la situación necesito producir más botas, pues necesito llevar parte de los factores de producción de los guantes a las botas para así llegar a ese resultado. Allí es cuando hay una ineficiencia y hay un desequilibrio y no se logra ese punto de estabilidad, ¿sí? De eficiencia, pues. Entonces, básicamente eso es lo que me muestra la curva de la frontera de posibilidades de producción. ¿Yo puedo ampliar esa curva? Claro que sí, bajo dos aspectos importantes, o
bajo dos circunstancias. Una, cuando se aumentan los factores de producción, el capital, el trabajo, ¿sí? Los recursos naturales, cuando aumentan esos factores de producción, o cuando hay una mejora tecnológica que impacte de manera directa esos procesos productivos. Allí hay pues un aumento en esa curva de la frontera de posibilidades de producción y hay un crecimiento económico como tal. Eh, Dentro del estudio de la economía es importante también hablar sobre la producción y la productividad. Entonces recordemos que la producción es el valor total de lo que se llega a producir, ¿sí? Eh, en un turno de trabajo, ¿sí? Utilizando la capacidad instalada que tenga como tal una organización. Y la productividad es la relación entre los recursos que se deberían de utilizar contra los que realmente se utilizan para llevar a cabo esa producción. Entonces, para poner un ejemplo, digamos con el mismo ejemplo de los guantes. Yo necesito o se necesita fabricar 10 guantes diarios, 10 pares de guantes diarios. Para lograr ese objetivo se requieren 3 trabajadores que laboren durante 8 horas diarias. ¿Sí? Resulta que ese objetivo se logra y se mantiene constante durante cierta cantidad de tiempo, 2 años, 3 años, 5 años. Pero ¿qué pasa? Que al pasar el tiempo, dadas las diferentes situaciones del entorno, ¿sí? No se logra como tal ese objetivo, ¿sí? Se empieza a haber una falencia en esa producción y requiero de un cuarto empleado para llegar a cumplir ese objetivo. Entonces allí ya la productividad se altera y disminuye. Ya no se cumple al 100%, ya no tengo ese 100% de productividad. Sí tengo el de producción porque se siguen elaborando los mismos 10 pares de guantes diarios, pero no con con esos mismos factores de producción, ¿sí? Entonces allí ya empieza a haber como tal pues una falencia y la productividad disminuye. Esa es una forma en la cual yo puedo, digamos, diferenciar un concepto del otro o relacionarlos. Dentro del estudio de la economía también encontramos algo muy importante, el cual son los agentes de producción. Entonces, los agentes de producción son tres, ¿sí? Uno de ellos son las familias o las economías domésticas, las cuales tienen dos factores de producción importantes, el trabajo y el capital. El trabajo nosotros como individuos se lo entregamos a las empresas y las empresas a través de la remuneración que nos dan, eh, pues lógicamente de manera monetaria, pues nos da una participación muy importante dentro de la economía y es poder suplir necesidades en el mercado a través de la demanda de bienes y servicios. ¿Sí? Ahí es donde ese segundo factor, eh, factor productivo, cumple un papel importante, el factor capital. ¿Sí? Con él, pues lo que les digo, nosotros como individuos cumplimos un papel importante y es la adquisición, como les comentaba, de bienes y servicios. Esos bienes y servicios son producidos por ese segundo agente, las empresas públicas y privadas. Ellos producen los bienes y servicios y nosotros los consumimos, nosotros los individuos o las familias. Allí ya empieza a haber una relación, ya empieza a haber como tal una actividad económica y empieza a fluir cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Paralelo a ello, hay un tercer agente que es el Estado. Entonces el Estado, a través del recaudo de los impuestos que le cobra a los individuos y a las empresas, hace mejoras a nivel económico y a nivel social para el buen funcionamiento de un país, ¿sí? Entonces invierte en infraestructura, en salud, en educación, paga las deudas externas que tenga el país con entidades extranjeras y eso ayuda al crecimiento como tal de la economía. Entonces, como ustedes pueden ver, allí hay hay un flujo de dinero entre diferentes agentes, individuos, empresas públicas, privadas y el Estado, y eso es lo que me forma la economía o lo que llamamos el flujo circular de la economía, ¿sí? Que también es muy importante resaltarlo y nombrarlo. Adicional a ello, uno también de los temas muy importantes para hablar es el mercado. Entonces recordemos que el mercado es el mecanismo en donde se intercambian bienes y servicios y donde se relacionan demandantes y ofertantes. Dos conceptos muy importantes. Entonces la demanda es la cantidad de bienes y servicios que el comprador está dispuesto a adquirir como tal en el mercado. Y dentro de la demanda hay un concepto pues también muy importante que es la ley de la demanda, donde me dice que
Entre el precio sea mayor de ese bien o servicio, va a ser menos demandado, pero si disminuye su precio, va a ser más demandado. Y un ejemplo muy sencillo puede ser el siguiente: nosotros cuando vamos al supermercado y vamos a mercar, y vemos un producto que normalmente llevamos de manera mensual, pues de manera recurrente, y si está muy costoso, pues dejamos de llevarlo y lo reemplazamos por otro, ¿sí? Caso contrario sucede cuando ese producto está muy barato, pues normalmente llevamos más de lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, en base al precio es que se comporta, digamos, la demanda como tal en el mercado. Dentro de ello también encontramos que la oferta es la cantidad de bienes y servicios que el vendedor ofrece en el mercado. La ley de la oferta se comporta en base al precio, igual. Entonces, cuando sube el precio, sube la oferta. Cuando disminuye el precio, disminuye como tal la oferta. Cuando se mantiene en aumento la oferta, cuando hay una mejora tecnológica en esos factores productivos que me implican o que me ayudan, que implican, ¿sí?, la elaboración de ese producto. ¿Por qué? Cuando hay esa mejora tecnológica en esos factores de producción, yo voy a poder tener un producto de mayor calidad. Por tal, va a ser muy demandado en el mercado, ¿sí? Si yo encuentro un buen producto, pues yo lo voy a adquirir de pronto pues a un precio justo, ¿sí? Porque sé que es un buen producto, ¿sí? Entonces, entre mayor sea esa mejora en los factores de producción, mayor va a ser la calidad del producto y por ende mayor va a ser su demanda en el mercado. Dentro del mercado encontramos diferentes tipos de mercado o modelos de mercado. Encontramos los mercados monopolio, encontramos el monopolio, el oligopolio, y la competencia perfecta. Para hablar uno de ellos, voy a hablar sobre uno de ellos, digamos sobre el oligopolio. Supongamos, el oligopolio es un pues, modelo económico en donde me dice que hay pocos vendedores en el mercado y hay muchos consumidores, muchos compradores. Entonces, un ejemplo claro puede ser Pepsi y Coca-Cola. Ellos son a nivel mundial una de las pocas empresas que se dedican digamos, a la elaboración de refrescos, ¿sí?, y a la venta de los mismos. Ellos utilizan unas estrategias en el mercado para que otro vendedor o sea, no haga parte de ese mercado, sino que únicamente ellos sean los únicos que impacten la economía y que les quede mayor rentabilidad, mayor utilidad, ¿sí? Que toda esa cantidad de compradores que hay en el mercado únicamente sean de ellos dos. Ellos planean estrategias para ese fin, ¿sí? Entonces eso es un oligopolio, cuando hay pocos vendedores y hay muchos compradores en el mercado. Importante dentro del estudio del mercado tener en cuenta el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio en el mercado se da cuando la misma cantidad de productos ofrecidos es la misma que se demande. Entonces, cuando lo mismo que se ofrezca va a ser lo mismo que se demande, va a ser lo mismo que se adquiere por parte de los compradores. Y el mercado siempre va a tender a eso, ¿no? A que todo lo que se ofrece, pues todo se consuma. Pero muchas veces, por las diferentes situaciones económicas que pasan en el entorno, no se cumple, no se cumple. Un ejemplo, la inflación. Cuando se elevan los precios, pues difícilmente yo puedo adquirir un producto o el otro, ¿sí? Precisamente por lo costoso, no está bajo mi alcance. Entonces, muchas veces no se logra ese punto de equilibrio en el mercado. Y para terminar, uno de los temas también muy importantes dentro de la economía es hablar sobre las diferentes variaciones o variantes, perdón, económicas, ¿sí? Macroeconómicas. Que cuáles son, pues una de ellas puede ser, o no puede ser, sino que es el PIB, el PNB y la inflación. Entonces el PIB es el Producto Interno Bruto y me permite medir la cantidad lo que se produce, ¿sí? A través de los bienes y servicios en determinada sociedad, ¿sí? Y el PNB es el Producto Nacional Bruto y me permite medir eh, igual la producción de bienes y servicios que los nacionales, digamos que ofrecen como tal a un país. Entonces, ¿cómo yo puedo ver la diferencia entre uno y el otro? A través de este ejemplo les voy a mostrar cómo se diferencian. Aunque parecen similares, no lo son distintos. Entonces yo, por ejemplo, Fabián Benavides, soy conferencista internacional y me invitan a dar una conferencia en Argentina. 2 días.
durante esos 2 días hay una actividad económica, ¿cierto? Esa actividad económica ayuda al Producto Interno Bruto de Argentina, más no al de Colombia. Pero esa actividad económica ayuda al Producto Nacional Bruto de Colombia, más no al de Argentina, a pesar de que es mi actividad económica, lo que yo me dedico, lo realicé en territorio argentino, pero ayuda es a que el Producto Nacional Bruto ayuda al crecimiento de Colombia, más no al de Argentina. Allí lo que sí, donde sí realmente hay un crecimiento es en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Porque fue en ese territorio donde fue allí donde se desempeñó, donde se realizó esa actividad económica. Entonces, esa es una diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. A pesar de que parecen ser iguales, no lo son, son distintos. Y por último, pues está la inflación. La inflación es el aumento de los precios en el mercado, ¿sí? Por diferentes situaciones que pasan en la economía. Y existen varios tipos de inflación. Entonces existe una inflación por consumo y demanda, que es cuando se demanda o se compra muchos productos en el mercado y empiezan a escasear. Por tal, su precio aumenta. Ejemplo, ahorita con la pandemia, el tema del tapabocas, el alcohol, el gel antibacterial, esos productos escasearon, por tal aumentan su precio en el mercado. Hay una demanda, perdón, hay una inflación por costos. Cuando las materias primas de determinado producto aumentan su precio, pues el producto final también debe aumentar su precio en el mercado, ¿sí? No, un vendedor no puede pretender vender al mismo costo o sea, que lo produjo, porque no hay una utilidad, tiene que elevar también su precio de venta. Existe una inflación autoconstruida, la cual se estima, ¿sí? ¿Cómo así se estima? O sea, yo, pues valga la redundancia, estimo el crecimiento de ese precio en el mercado y de manera paulatina lo que hago es que lo voy ajustando para que al final del ejercicio no se vea tan impactado ese cambio tan desmesurado de un momento a otro. Entonces se va ajustando su precio de manera paulatina. Y por último existe una inflación por expectativas de inflación, la cual, se les voy a poner un ejemplo. Digamos, unos empleados de una organización le pide a los dueños o a los empresarios que aumenten sus sueldos. Ellos, listo, aumentan los sueldos de los empleados, pero idean una estrategia para aumentar también los precios de los bienes que ellos demanden en el mercado. Entonces allí no hay un beneficio, hay un círculo vicioso. Y ese tipo de inflación también es denominada círculo vicioso, porque no hay un beneficio para el empleado. Lo que ganan de más lo gastan pues en la adquisición de bienes y servicios que ellos necesitan, ¿sí? Y de esta manera pues doy finalizada mi video. Estos fueron algunos de los temas que vimos en la materia Fundamentos de Economía. Gracias.